Hello, everyone, and welcome to sixth grade curriculum night. We have started the webinar and we are beginning to let parents in. Buenos días o buenas noches y bienvenidos al curriculum night de sexto grado. Ya veo que están entrando los participantes. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Thank you for taking some time out of your night with us. I'm going to give our parents about a minute more to kind of log in. I see they're coming in quickly, and that's good. Since we opened the webinar, you guys are kind of in a waiting room, and now you guys are coming in. It looks like the numbers slowed down a little bit, so we're going to start. Vamos a comenzar con introducir al equipo. I'd like to introduce our amazing sixth grade team, and then I'm going to hand it over to our phenomenal sixth grade lead, Miss Kelly Newman. Voy a comenzar con introducir el equipo de sexto grado, entonces voy a darle el micrófono a el líder del sexto grado, que es la señora Newman. Thank you to our team for being with us today. First off, we have Dr. Perry, managing operations. Hi, Dr. Perry, how are you? Hola, doctora Perry. Hey. Tenemos a Mr. Payne, el maestro de Educación Física y Salud. We have Mr. Payne, our health and phys ed teacher. Hi, Mr. Payne. También tenemos a Miss Pope. We also have Miss Pope, our ESL teacher, maestra de inglés como segundo idioma. Hi, Miss Pope. Tenemos a la fabulosa Miss Parker, the fabulous Miss Parker, ELA teacher for sixth grade. Hi, Miss Parker. Hey. Tenemos a Miss Thornton, la maestra de ciencia. Hi, Miss Thornton, our sixth grade science teacher. Tenemos a Miss Daniel, que es la paraprofesional para sexto grado. Miss Daniel, our paraprofessional for sixth grade. Hi, Miss Daniel. Tenemos al fenomenal señor Romero, el coordinador de padres. We have the phenomenal Mr. Romero, the parent coordinator. Hi, Mr. Romero. Hola a todos. And finally, not finally, second to last, we have Mr. Ravula, math teacher for sixth grade. Tenemos al señor Ravula, maestro de matemáticas, y finalmente tenemos el líder del equipo de sexto grado, que es también la maestra de estudio social. We also finally have our grade team lead and our social studies teacher for sixth grade, Ms. Kelly Newman, and I'm going to hand the microphone over to her and mute myself. Again, thank you to our parents for joining us. If you have questions, you can put them in the chat or in the Q&A, and we will be answering them. Si tienen preguntas, pueden ponerlas en el chat or in el Q&A. All right, I'm going to hand it over to you, Ms. Newman. Thank you so much, Ms. Clark. That was awesome. I feel pumped up. Welcome, everyone. That was really great. And so Ms. Clark has already introduced our sixth grade team. I'm just going to move into showing you our team one more time here. So we have the breakdown of all our core teachers on the sixth grade team. We have our math teacher, Mr. Ravula, our advanced math teacher, Ms. Ouimet. And she is not with us tonight, but Mr. Ravula is going to tell us all about her class. And Ms. Parker, our ELA teacher, Ms. Pope, who is an ELA teacher, Ms. Thornton, who teaches science, and then I am the social studies teacher. So that's just one more introduction to our team. And we have our exception. I wanted you to see their faces, and you may have seen them working with your students already. So that's part of why I wanted to include this. In case you see them, you'll know who our exceptional ed team is, and they are amazing. We have Miss Mailer, Miss Hewling, Miss Juarez Duran, Mr. Buckery, Miss Daniel, and Miss Mean is our parapro. Not pictured is Mr. Jackson. So if you see or hear about your student working with Jackson, he is also part of this team. Thank you, Ms. Newman. Can we tag in Mr. Romero so he can do the translation just for that one slide? I apologize for interrupting. No, it's okay. Ok, entonces, aparte de la introducción de los maestros que están presentes esta noche, está el equipo de educación excepcional. Entonces, ahí está la foto de todos los maestros y maestra. Está Miss Meller, Miss Hewling, Miss Juárez Durán, Mr. Buckery, Miss Daniel y Miss Mean, que es una de nuestras paraprofesionales. Alguien que no tenemos la imagen el día de hoy está Mr. Jackson, pero también está con este equipo de educación excepcional.
All right, thank you, Mr. Romero. So we have here some of our expectations for virtual learning for our students. This is also listed on our 6th grade website, which I will give you the information in just a little bit. So one of the things that we want students to do is check in with their email, their Google Classroom, and our 6th grade website on a daily basis. That's really important, that they're connected, that they're getting into all of the platforms that we use every single day. They also have a daily attendance check-in form that they're supposed to be completing every single day. And that is something that is really important for us on asynchronous days to be able to take attendance. They should be completing all of their assignments in a timely manner. Teachers are setting deadlines in Google Classroom for them to follow. They should contact us if help is needed. They have our phone number, they have our email address, and of course we offer help sessions throughout the week where they can get extra help as needed. Students should be checking Infinite Campus, and we encourage parents to check Infinite Campus as well so that you can stay on top of their grades and everyone can feel really confident about where the student stands on their grades. And we ask that students limit distractions during class time. That means no phone, no TV, no games during instruction. So when we're having our live synchronous classes, we need all distractions to be away from your student. Dress appropriately, that's, like our school dress code, basically. And all work should be the student's work. So we definitely don't want to see any plagiarism or copy. See the student complete the work to the best of their ability, and that helps us help your student to continue to achieve to the best of their ability. And we ask that all students be nice to their classmates and teachers, but that has been happening very well so far. Everybody's getting along great in the 6th grade. We're a good family, a good team, and our students have been coming to class. Our attendance is improving, which is awesome. The teachers are super pumped about that. So we need students there to participate and be a part of it and to be on time when they're there with us. All right, I'm turning it over to Mr. Romero. Okay, entonces estas son algunas de las expectativas del 6º grado, especialmente actual cuando estamos en aprendizaje virtual. La primera es que chequen su correo electrónico de Path, su Google Classroom y la página de la escuela a diario, porque todos los días hay información actualizada, tareas nuevas, correos nuevos de maestros, y es la forma en que se van a mantener informados. Hay que completar nuestro check-in form, que es la forma que marca a su estudiante como presente o ausente si no la llenan a tiempo. Esto es especialmente importante para los martes y los jueves que tenemos clases, pero no son clases en vivo, es de forma asincrónica, lo cual significa que sus estudiantes tienen tareas y trabajos de todas las materias que necesitan que completar. Hay que completar todos los trabajos a tiempo y todos los trabajos vienen con una fecha de entrega. Si se les pasa esa fecha de entrega, la mayoría de los maestros aún aceptan los trabajos, pero hay que mantenerse al tanto para que no se empiecen a atrasar. Hay que contactar a los maestros si necesitan ayuda. Hay que checar Infinite Campus, las calificaciones presentes allí mínimo una vez por semana para que también estén actualizados en la calificación de cada clase. Hay que limitar las distracciones cuando estén conectados en clase y sea la hora de clase. No celulares, no teléfonos, no tele ni juegos mientras estén conectados en clases. Que por favor se vistan apropiadamente, nada más que sea algo que usarían también dentro del edificio de la escuela, como si estuviéramos allí. Todo el trabajo debería ser el trabajo del estudiante. No queremos ver plagio, lo cual significa el copiar a otro estudiante o quizás algún trabajo de internet o que no sean sus ideas propias. Hay que ser amables a todos sus estudiantes y todos sus maestros, que el 6º grado es, hasta ahorita no ha habido ningún problema mayor. Todos nuestros estudiantes son maravillosos. Hay que trabajar fuerte y participar en todas las actividades en línea y hay que estar atentos, estar a tiempo y estar enfocados en todas nuestras clases virtuales. All right, thank you. We have a few more policies that I wanted to share with you tonight.
When contacting their teachers, we do have just a few requests for our students, and we have communicated these to our students as well. But we like for the student to last name, their class period, the reason that they called. And then also we ask that they would call, email, and text between the hours of 8:30 to 6:30 p.m. during their teacher's office hours. So that is just a little bit more information about student contact, but again, your students have already been told about that. Our plan, we try to meet with the student and conference with the student first. So we would maybe reach out through email or a phone call to talk to the student about how they're doing, if there's anything we can do to help, because we understand that often even a student kind of acting out during class time, they may just need something extra from us. And so we try to reach out first to talk to the student. We also have an accountability team at our school that we have been submitting students' names to if they're missing several of their synchronous classes, the live classes, and if they're missing several assignments. And so the student's family might be contacted by the accountability team. And that would be Mr. Romero, Mr. Martinez. And then our third offense, we call or email parent guardian. We've been working to set up parent conferences, and we've been doing that the past few weeks. So you may have already had a conference with us. We are trying to get to all of our parents as quickly as we can so that we can help you understand a little bit better what's going on with your student individually. And then fourth offense, depending on how severe, would be referred to administration. Entonces, un poco más de las pólizas de sexto grado. A los estudiantes se les permite contactar a sus maestros, ya sea por texto, por una llamada, por un correo electrónico, si es que necesitan ayuda o cualquier tipo de apoyo. Y lo único que piden los maestros es que cuando se comuniquen con ellos, les digan su primer nombre, su apellido, en qué clase están o en qué periodo, y la razón por la cual están llamando. Porque hay veces que pueden recibir algún mensaje sin saber de quién viene y es un poco difícil descifrar eso. Entonces, por favor, que mantengan ese contacto de 8:30 de la mañana a 6:30 de la tarde más tardar. O los maestros también tienen horarios donde hacen sesiones de ayuda o tienen horas de visita virtuales de oficina. Entonces, también nos pueden contactar durante esos momentos. A la derecha tenemos el plan de disciplina, y este plan de disciplina, claro que el orden puede ser afectado un poco dependiendo de la severidad de lo ocurrido, pero la primera ofensa, el maestro generalmente va a contactar al estudiante y solo al estudiante. Normalmente es la primera cosita que sale mal y es porque quizás necesiten simplemente estar en la misma página que los maestros o algo está ocurriendo y les pueden llamar la atención, pero no es nada grave. La segunda ofensa, el maestro va a contactar al equipo de accountability, que básicamente es un equipo que tiene la escuela donde llamamos a los papás si es que ya hay ofensas un poco repetidas, quizás a su estudiante le faltan varios trabajos o no haya entrado a clases varias veces, hacemos una llamada a casa. La tercera, parecida a la segunda, es una llamada o un email directamente a casa, y la cuarta, el estudiante será referido a administración, que hablará con la directora y la subdirectora. All right, thank you, Mr. Romero. And now for the fun stuff. I'm going to turn it over now to Mr. Ravala to talk to you about mathematics. All right, good evening, everybody, once again. I teach math to our sixth grade students this year. And we have lots of topics over there, you see on the slideshow. There are decimals, fractions, which are part and parcel of every class actually, which we have already started to cover. And now we have a big topic in sixth grade is expressions and one-step equations, where the students are exposed to algebra for the first time. So they are thrown away sometimes, because of a variable and things like that. But we got things together, so we know how to introduce to them, all of these unknown concepts and things like that. So they should be fine learning these new concepts, and that is definitely one big part of their sixth grade.
because algebra will continue to be with them all through their life, I would say. And then we have rational numbers and introduction to a little bit of statistics, so elections are coming up. So we have all these things, together. So all of these things will be helpful to them to understand more clearly. They're fortunate to have, nationwide elections this year. So we can use that as a platform for us, for our kids to understand statistical concepts. And also we have geometry. We are building on the concepts of geometry more for this year. And we have some features here, a digital interactive notebook that we are doing this year, because doing a manual one, like, a physical interactive notebook would be a little bit cumbersome. That's why I began to start the digital interactive notebook with them. Initially, they had hiccups, but slowly they are coming along, and they are able to do a better job now, how to manage their interactive notebook. Still, some of the kids, are to get there, but I'm working with them. And as you all know, we have online classes, Zoom sometimes, and Google Meets most of the times. And we have lots of internet-based assignments this year. So be it IXL, Vocabulary, Khan Academy. And this year we are so excited that, the school was able to buy the Prodigy Math for our kids, which is a fun math platform of learning. Where students will be playing as they are learning, so, and as parents, most of you, I think some of you already know that, because I see that some kids already are exposed to that, and they said, okay, my mommy bought it, my daddy bought this, so we are excited to have Prodigy for the school. We are grateful to our administrators for doing that. So apart from this, I just want to give you some success tips, which is complete the assignments on a daily basis. Don't leave a day behind, because it'll accumulate and pile up as a big pile, which is going to be very hard for the kids to complete that. And also we have help sessions on asynchronous days. They can come and join those help sessions and get the advantage of that. So this is about my class, and I'm going to just speak to you a couple of things about Ms. Wimet's class also, as she's not here today. And Ms. Wimet teaches the advanced mathematics, for our higher level kids. So can we move the slide a little bit, Ms. Newman? We want to let Mr. Romero do your class first, Mr. Ravel, and then we'll... Oh, sorry. Okay. It's okay. Okay, Yeah. entonces, esta es la clase de matemáticas para sexto grado. Algunos temas que ven durante el año son los decimales, las fracciones, y ya han empezado a ver estos temas a estas alturas del año. Hay expresiones, ecuaciones de un paso, números racionales, introducción a las estadísticas, especialmente este año, como es un año de votaciones aquí en el país. Es un ejemplo perfecto cómo pueden meter las estadísticas en la vida real y cómo es que funcionan verdaderamente, y geometría. Algunas de las cosas que van a estar utilizando para apoyar el aprendizaje este año es un libreto digital interactivo. Entonces hacen notas, se organizan, y esto es completamente digital, lo cual significa que va a estar en la computadora. También se ven en clases, ya sea por medio de Zoom o Google Meets, que básicamente es para videoconferencias. Hay trabajos de internet, todos son digitalmente ahorita, y hay programas que están utilizando para eso, como IXL, Vocabulary, Khan Academy y Prodigy, que es algo nuevo que estamos utilizando este año. Es una manera en que sus estudiantes pueden estar jugando, pero aprendiendo matemáticas al mismo tiempo, y es algo nuevo que acaba de añadir nuestro equipo de administración a la escuela este año. Algunos tips para que sus estudiantes sean exitosos: completar sus trabajos y tareas todos los días, aunque sea un día, que no se atrasen, porque todo eso se les va a empezar a amontonar y no queremos que eso ocurra. Y también atender cualquier sesión de ayuda si es que la necesitan, para eso están. Estas normalmente se presentan los martes o los jueves, y cada maestro tiene un horario fijo. Thank you, Mr. Romero. So I have Ms. Wimet's class slide right there, and Ms. Wimet teaches our advanced kids, and they are
very active all the time in the class, live sessions. The students will be working independently, and they work in small groups also. And for homeworks, they are given a variety of tasks. Sometimes they do the notes, sometimes they practice using, as I already said, these learning platforms such as IXL and Nearpod, Khan Academy, and Desmos, and all of these things. And students are encouraged to routinely practice on foundational math skills, for which I would say Prodigy Math again is a great tool for us to help the students. And IXL is one great tool for us. We use it a lot, so the kids are expected to use those things time to time. And but great thing about that is, it kind of like, divides these not just one of them, but most of these platforms that we are using, it's going to give us the students dividing each category into different items, how they are doing, in which areas they need help, and all of those things. So we will be using that data to help the kids improve in the areas that they are struggling with. And students are welcome to reach Ms. Wimet if any assistance is needed via email, text message, or during office hours on asynchronous days. So you can also look at the virtual mathematics syllabus in the website and read for yourself the syllabus for this year for Ms. Wimet. Entonces también la maestra Ms. Wimet da una de las materias de matemáticas avanzadas este año para el 6º grado. En la clase de matemáticas avanzadas, los estudiantes van a extender su conocimiento de conceptos que ya han aprendido y van a explorar nuevas relaciones entre todos estos conceptos. Entonces, durante las clases en vivo, que son los lunes y miércoles, los estudiantes trabajan independientemente y en grupos pequeños para completar una variedad de trabajos. Para tareas, los estudiantes normalmente completan notas o hacen algún tipo de práctica en algo que acaban de aprender. Normalmente se hacen en las plataformas igual que la otra clase de matemáticas como IXL, Prodigy, que son las que más utilizan en esta clase. Los estudiantes también se les alienta que practiquen todos los días, especialmente en las habilidades más básicas y fundamentales de matemáticas, porque eso les va a ayudar. Y Prodigy es uno de los programas que les ayuda a hacer esto. Los estudiantes son bienvenidos a pedir ayuda a Ms. Wimet si es que necesitan cualquier tipo de apoyo, igual por medio de correo electrónico, texto o visitándola durante sus horas virtuales, que suelen ser los martes y los jueves. Para más información o más detallada pueden ver el syllabus que se les pasó al principio del año para esta clase para ver más detalles del currículo. Before I close, I just want to remind one thing, that we have credit recovery assessment tomorrow that will be placed in their Google Classroom, and they have to complete it tomorrow, just one day. And I also talked to them already about this, and also interactive notebook, how they have to complete. I clearly mentioned to the kids, and I also sent them an email already. And tomorrow is the day that they can bring their grades up. So please encourage your kids to do the credit recovery assessment tomorrow. Thank you. Entonces, como última cosa, hay una recuperación de créditos que los estudiantes pueden hacer el día de mañana. Es simplemente un día, el día de mañana. El maestro ya se los ha comunicado a todos los estudiantes. Así que si su estudiante no tiene la calificación que ahorita quiere que tenga, está un poco bajito, quizás reprobando la clase, puede hacer esta recuperación de crédito para que le ayuden su calificación y esté a la par de donde debería de estar para que sea exitoso en su clase al final del semestre, solo el día de mañana. Just last one thing, I'm sorry, that I already sent them some videos also for them to watch and get ready for the test for tomorrow. So please encourage your kids to watch those videos. Thank you. Bye. Como último, les hemos mandado unos videos para que su estudiante los vea. Por favor, recuérdeles que vean esos videos antes del día de mañana para que estén listos. Gracias. Thank you, Mr. Ravela. And we're going to talk about it again, too, later in this presentation. So we'll have you repeat it again. Thank you. All right. So we're going to move on to ELA. Here we go.
I'm Miss Pope, and I am a sixth grade ELA teacher this year. So this year in language arts, students will focus on developing skills such as analyzing text, learning and applying reading strategies, fluency, and dissecting academic writing structure. Students are required to participate and complete online classes on the synchronous days, Mondays and Wednesdays, warm-up activities, academic writing journals, and also complete group work. Ella es la maestra Miss Pope, es una de las maestras que están enseñando inglés este año para el sexto grado. En este año, en la materia de inglés, los estudiantes se van a enfocar en desarrollar habilidades tales como analizar texto, aprendizaje y aplicar estrategias de lectura, fluidez y disectar estructuras de escritura académica. A los estudiantes se les requiere participar todos los días y completar las clases en línea, las actividades de warm-up, que normalmente es la primera actividad que se les deja durante la clase, escribir en su libreto académico de clase y también hacer trabajo de equipo. All right. Hi, I'm Ms. Parker, and we want to make sure that you guys are supporting your students with literacy at home by encouraging your child to read, helping keep up with your child to make sure that they're supplied with books that they like and they're interested in and that they will read. Asking your child about asking he or she about what they're reading, and setting an example, reading in front of them, and also telling them good stories. Ella es la maestra Miss Parker y también una de las maestras de inglés de este año. Estas son maneras de apoyar la literatura en casa. Por favor, aliente a su estudiante a que lea. Ayude a su estudiante que tenga libros que ellos tengan interés para leer. Si es algo que no están interesados o quizás no les guste, con más razón no van a leer. Lo mismo es al revés. Por favor, pregúntele a su estudiante después de que lea qué es lo que leyó. Y esto le va a ayudar a su estudiante poder explicar y comprender más el texto que está leyendo. Puede ser un ejemplo para su estudiante también y que él o ella lo vea a usted leyendo. Y por último, pueden decirse historias en casa, que también es una manera de fomentar la literatura en casa. All right, so social studies in the sixth grade is all about getting students familiar with the world, the United States. So we are leaving the United States behind and we are going to Europe, and that's where your student is right now. They have learned about map location in Europe, and we're talking about environmental issues this week. We are going to go to Latin America and the Caribbean, which is always a lot of fun. We'll talk about the histories of these places, their economies, their government. We'll do comparative politics and compare their governments and contrast them. And then we'll also talk about geography in all of these areas. So second semester, we'll get into Canada and Australia. But this semester, you'll hear your student mostly talking about Europe, and then maybe a little bit of Latin America, but that may come second semester as well. They're also going to be working on map and reasoning skills, and these are skills that are invaluable for them to learn. So we're going to do a lot of application and that sort of thing as well. So we're already getting into that. Please ask them questions about what they're doing in social studies class and encourage. I'm hoping to hear some of your stories, parents, as we go, as we continue this year. And then I have at the bottom just some of the platforms that we're using. So you might see your student playing a game in class. We were playing a game at the beginning of class today, and that was a quizzes game. So if you see them doing that, it's okay. They're doing it for class. It's good stuff, and they are learning, and they're showing me what they know, which is fantastic. Que es la maestra Miss Newman, maestra de la materia de estudios sociales. Nos dice que en el sexto grado su estudiante va a aprender más sobre el mundo en el cual vivimos todos. Entonces estamos dejando lo social de Estados Unidos, nos estamos alejando de eso y están ahorita aprendiendo de Europa específicamente. Quizás este semestre también vean América Latina. El próximo semestre quizás continúe eso y continuará Canadá y Australia. De todos estos lugares,
Los estándares van a cubrir la historia, la economía, el gobierno y la geografía en todas estas áreas. Su estudiante también va a aprender cómo leer y aplicar habilidades de mapa y también de razonamiento. Y en la parte de abajo de la presentación puede ver un conjunto de programas y recursos que están utilizando durante clases. Entonces, parece ser que el día de hoy estaban haciendo un juego, pero era parte de la clase, así que si ven que están haciendo algo divertido, también es parte del aprendizaje. No se asusten en casa, es parte de lo que deben estar haciendo los estudiantes. Hello, my name is Ms. Thornton, and I'm the sixth grade earth science and space science teacher. This semester, we have been talking about space. We started with space. So if your child goes outside and starts taking pictures of the sky, please don't be alarmed. That's what we're talking about. So next week, if they're outside looking at the moon, it's okay. It's all a part of class. We didn't do an interactive notebook this semester, but we are working on one. We're going to do a small science. We're going to do a small science project. We're also going to talk about rocks and minerals and and stuff like that. So if they're looking around and they're looking at their toothpaste and they're taking pictures, please, we're going to take a lot of pictures. So if they tell you I'm taking pictures for science class, yes, they are taking pictures for science class. If you see them playing games, if you see them doing anything like that, yes, we're doing this in science. So I'm gonna have them doing a lot of fun stuff. So if they tell you like something weird, be like, hold up, like, yes, that is science. I will be sending out a letter or email next week starting to tell you that we're going to go outside and start looking at the moon because we're starting moon phases. So please, if they tell you like, I need my phone to take pictures, yes, we are. Also, if they can't see the moon from where they are, it's okay. If they attempt to take pictures, I'm still going to give them credit for that. Thank you. Y ella es la maestra Miss Thornton, es la maestra de ciencias. Este año en ciencias van a haber dos tipos de ciencias, la ciencia de la Tierra y del espacio. Así que ahorita mismo están viendo las ciencias del espacio. Dice la maestra que si ustedes ven que su estudiante está afuera tomando fotos al cielo, no se espante, es parte de la materia de ciencias. Si ven que están afuera tomando fotos a la luna en la noche, no se espante, sigue siendo ciencias. Así que van a estar tomando muchas fotos este semestre. La maestra está intentando dar esta materia de una forma interactiva y divertida para los estudiantes. Sí vamos a tener una pequeña feria de ciencias. En esta clase específicamente no hay un libreto interactivo en el momento, pero están trabajando en crear uno. Van a pronto también ver cosas como las piedras, los diferentes tipos de piedras y minerales cuando lleguen a la ciencia de la Tierra, así que también van a estar tomando fotos a otras cosas. Si les piden el celular a ustedes o ellos dicen que necesitan que tomar alguna foto, están diciendo la verdad, es para ciencias, van a estar haciendo muchas cosas fuera de lo común o un poco diferente, pero la maestra está intentando que todos los estudiantes participen y que sea interactivo y divertido para ellos. All right, so this is just a little bit about exceptional education. Exceptional Education Chair, Ms. Mailer, and she just wanted me to let parents know that you can reach her via email. She's at tmailer@pathacademy.org. You can find that on our website too, our school website, and she is always available for any questions that you if your student is part of the exceptional education program. If you have questions about their scheduling or you'd like to request a meeting, you can reach out to her and do that at any time. Entonces, un poco más sobre nuestra educación excepcional. La maestra Ms. Miller, ella es la encargada o la líder de este equipo de educación excepcional. Pueden comunicarse con ella si su estudiante es parte de este grupo y cualquier pregunta que sea sobre el horario de los estudiantes
o sobre quiénes participan o algo específico al plan de cada estudiante, se pueden comunicar con ella. El correo electrónico está en la pantalla y también se encuentra su información de contacto en nuestra página, debajo de donde se encuentra todo el personal de la escuela. Así que por favor sientan la libertad para alguna pregunta que tenga que ver con educación excepcional. All right, we're turning it over to Mr. Payne and our amazing connections department. I was on mute. Good evening, Path family. Hopefully everyone is okay. I am Mr. Payne. I am the health and physical education teacher for Path. We have Miss James. She's a part of the Connections team. She's our computer literacy and business technology instructor. Mr. Blackwell is our drama teacher and instructor. Miss Alderson, she teaches art. She's fabulous. All of us are fabulous. We try to be, but that's Connections. Okay, a continuación está el equipo de conexiones. Entonces, el maestro hablando es Mr. Payne. Él es el encargado de la materia de salud y de educación física. La primera maestra en nuestra pantalla es Miss Alderson. Ella es la maestra de arte. Está Mr. Blackwell, el maestro de drama. Y Miss James, la maestra de literatura, computación y información de negocios que tienen que ver con computación. A world with connections. Path Academy's stated mission is to help students pursue a life of passion while helping their community. The Connections Department plays a vital role in achieving this goal. Un mundo con conexiones. La misión de Path Academy es ayudar a los estudiantes que sigan una vida de pasión mientras enriquecen a su comunidad. El Departamento de Conexiones juega una parte vital en el poder llegar a esta meta. How does Connections connect? The Path Connection Department, we try to reinforce concepts learned in the core classes while also providing connections to the real world. Here are some of the, I would say, some things we try to enhance the student with. Critical thinking, empathy, artistic curiosity, self-advocacy, confidence, self-awareness, and personal responsibility. Ok, entonces, ¿cómo se conectan las conexiones? El Departamento de Path de Conexiones refuerza ciertos conceptos que se aprenden en las clases core, que son las clases de tronco común, mientras también proporcionan conexiones al mundo verdadero. El equipo de conexiones trata de mejorar al estudiante mediante habilidades de pensamiento crítico, la empatía, curiosidad artística, ser abogados por sí mismos, que les crezca la seguridad, el que estén seguros de sí mismos y al tanto de sí mismos y la responsabilidad personal. We're going to begin our connections team by starting with art. Ms. Alderson teaches art, and part of our art class is visual arts, examining art from various cultures, regions, and art movements. Our visual arts program also focuses on how art can have an impact on the individual, their community, and the global community. You can also see a picture of Ms. Alderson on this slide. Okay, entonces vamos a empezar con la clase de arte.
En artes visuales examinamos arte de varias culturas, regiones y movimientos artísticos. Nuestro programa de artes visuales también se enfoca en cómo el arte puede impactar a un individuo, a la comunidad o al mundo entero. Y aquí está una foto de la maestra, Miss Alderson. All right, it's okay. All right, we have business. Are you with us, Mr. Payne? I'm here. Yes, it's a little lag there, but I'm going to stay with y'all now, okay? Business technology, business education. We try to inform students in a variety of ways that will help students navigate in our ever-growing business tech world. Google Suite certification, business creation, logo creation, website development, and other computer literacy components are covered. Ms. James does a marvelous job of making sure that your student leave the 6th grade as computer competent as she can get them. Entonces, seguimos con la materia de tecnología en negocios. La educación en negocios con la tecnología envuelta informa a los estudiantes en una variedad de maneras que pueden ayudar al estudiante a navegar en nuestro mundo que está rodeado de tecnología que sigue sin parar. Entonces, alguna de las cosas que hacen en esta clase es trabajar con las diferentes herramientas de Google, hacer una creación de un negocio, una creación de un logo, ayudan a desarrollar páginas de web y también ven componentes literarios de computación. Entonces, la maestra Miss James hace un trabajo asombroso con todos los estudiantes para asegurarse que sepan todo lo que necesitan que saber para ser exitosos cuando tiene que ver con la tecnología. And we have Mr. Blackwell, our drama teacher. The PATH drama program is designed to help students become strong self-advocates and encourage students to develop strong self-concepts. Mr. Blackwell will be working with your child with or on scene and character work, radio dramas, podcasts, monologues and dialogues, improvisation, movement, stage versus screen, advertisement. Mr. Blackwell does it all. He is very motivated about his subject. He will make it fun for them. La siguiente clase es la clase de drama. El maestro es el señor Blackwell. El programa de Path de Drama está diseñado para ayudar a los estudiantes a que se hagan buenos abogados por sí mismos y alentar a los estudiantes a que desarrollen otras habilidades. Ciertas cosas que hacen en esta clase es trabajo de escenario y de personajes, dramas de radio o podcast, monólogos o diálogos, improvisación, movimiento, ven lo que es el escenario y la pantalla y diferentes tipos de anuncios. Mr. Blackwell hace un gran trabajo para hacer esta clase muy interesante y divertida para sus estudiantes. You're muted, Mr. Payne. Understand that health and physical education is a vital part of a student's holistic learning platform. Students participate in a variety of activities and lessons. Here's what we do: team building, fitness, mindfulness, game strategy, wellness education that includes mental and emotional health, nutrition, disease prevention, and personal hygiene and safety. En la materia de salud y educación física, el maestro es Mr. Payne. Path Academy entiende que la salud y la educación física es vital, una parte muy vital para el aprendizaje de su estudiante holístico. Los estudiantes participan en una variedad de actividades y lecciones, tales como crecimiento de un equipo o crear el equipo, fitness, que es salud física, estrategia de juego, educación del bienestar. Esto incluye salud mental, salud emocional, nutrición, prevención de enfermedades, higiene personal y la seguridad.
That's what we're doing. We're helping your students grow. Y eso es lo que hacemos. Conexiones ayuda a que sus estudiantes crezcan. I wanted to add too that in our conferences that we've held already this year, we've had such a strong presence from our connections department, and it has been wonderful because they're working very closely with us, and the communication has never been better to make sure that your student is attending their vital connections classes and learning everything that they need to know from these classes. So it's been really nice. Y nada más quiere agregar la maestra Mesnumen cómo el Departamento de Conexiones ha sido ejemplar y excelente en apoyar a los maestros, así como las materias de ellos son vitales, importantes y ayudan a su estudiante a desarrollarse en las otras clases. Trabajan muy junto con los maestros, especialmente cuando están haciendo reuniones con los papás en casa, para saber qué es lo que necesita su estudiante. All right, so we are going to turn it over to Ms. Clark. She has some information that is going to support your child through virtual learning. And so we're going to do that now. Hola, hola. Hi, everybody. It's me, Ms. Clark. I'm going to share my presentation in a second. But first, I'm going to share why I asked the team if I could have some space in their curriculum night to talk to you. Hola a todos. Soy la señora Clark, la directora de la escuela, y antes de comenzar mi presentación quería hablar un poco sobre por qué le pedí un poco de tiempo al equipo en su presentación hoy para hablar con ustedes. During this virtual season, we know that the safest place that we could be is at home, but at the same time, it has never become more important than now to know that we can't be successful without our parents. You are more important to us than you have ever been. You've always been important to us, but you're more important to us than you have ever been now. Durante este ambiente virtual, sabemos que estamos más seguros en la casa con la pandemia, pero también estamos realizando y reforzando que el papel, el rol del padre nunca ha sido más importante en términos de colaboración con la escuela que ahora. Nosotros no podemos tener éxito sin ustedes. Y nosotros tenemos unos padres extraordinarios ya en paz. Sabemos que nos eligieron para ayudar a su hijo, pero ahora más que nunca te necesitamos. Y en el cafecito de la semana pasada, los padres estaban integrados y haciendo unas buenas preguntas. Y yo quería crear una presentación para ayudarle a ustedes a entender simplemente los pasos sencillos que pueden tomar para colaborar con nosotros para ayudar a su hijo. In last week's cafecito, we had so many good questions from parents asking us, what can I do to help my child? And I wanted to put together a presentation inspired by those questions so that you could see how simple your partnership with us could be to help your child be successful. So this is that presentation. It's called Understanding Virtual Learning. It is short, but I hope you find the information that I share in it very useful. La presentación es corta, pero espero que encuentren la información que comparto útil. So voy a comenzar con el horario virtual. I'm going to begin with PATH's virtual schedule. PATH's virtual schedule is organized into 3 different types of learning days. El horario virtual de PATH se organiza entre 3 diferentes tipos de aprendizaje. Synchronous days are Mondays and Wednesdays. Días sincrónicos, que son días en vivo, son lunes y miércoles. Live lessons happen on Mondays and Wednesdays. Teachers take live attendance on these days, so please ensure that your child understands to log in on time. I'll be talking to you a little bit about what that looks like in a second. Las lecciones en vivo ocurren los lunes y los miércoles. Los maestros toman asistencia en vivo en estos días, así que asegúrense de que su hijo entienda para iniciar sesión a tiempo. Voy a hablar un poco sobre los tiempos más luego en la presentación. Asynchronous learning days are Tuesdays and Thursdays. Task-driven lessons happen on Tuesdays and Thursdays. Although these days might be more flexible,
Your child must submit their student check-in form or their assignments to ensure they are marked present for the day. Días asincrónicos, que son días donde los maestros dejan la tarea que los niños tienen que hacer para el día, son martes y jueves. Las lecciones basadas en proyectos y tareas ocurren los martes y jueves. Aunque estos días pueden ser más flexibles, su hijo o hija debe de enviar su formulario de registro de estudiante o sus tareas para asegurarse de que no lo marquen ausente. And last but not least, Tutorial Fridays. Tutorial days are on Fridays and are student-led, and we included them in our virtual schedule for a reason, which I will be getting into later on in the presentation. While attendance isn't taken on Fridays, your child should still use this important day to work on projects or make up any missing assignments to ensure they receive the highest grade possible. Días de tutorial, que son los viernes. Quizás el día más flexible de la semana, los días de tutorial son dirigidos por el estudiante, pero no son días libres. Los niños deben de estar integrados en la aula virtual, poniéndole atención a sus proyectos y sus tareas o completando tareas que faltaron. No se toma asistencia los viernes, pero será muy importante que su hijo o hija lo use para trabajar en proyectos y tareas que le faltaron o que quisieran tener un grado más alto. How do we do this? I'm going to talk to you a little bit about what this looks like in a second. First of all, I want to make sure you know where you can find your child's schedule. Please visit our website at pathacademy.org, go to students and go to student virtual schedule. Once you click there, the schedule is available in English and Spanish. Primero que nada, quiero que sepan cómo encontrar el horario. Visiten a nuestro website, pathacademy.org, vayan a estudiantes, students, y hagan clic en la primera opción que es Virtual Student Schedule. Ahí encontrarán el horario en inglés y en español. This is our student schedule, and this is the slide I'm going to spend the most time on because I want to walk you through each day. And then I'll tell you how to use this to help your child. First of all, your child has already seen this a million times, and they know what it looks like, even if they say they don't. Este es el horario virtual de Path. Primero que nada, voy a durar un tiempecito en esta página para que lo entiendan profundamente, pero realmente su hijo o hija ya ha visto este horario y lo conocen bien, aunque a veces dicen que no. Así que vamos a comenzar día por día para que lo entiendan. First off, we do have periods during the virtual time, and I'm going to go over those in a second. But I'm going to take care of the days by category. Live teaching days are Mondays and Wednesdays, so I will start with those. Live teaching days are days that your child logs into the computer, goes to their Google Classroom, and their teacher's right there waiting for them. Mondays are a little different because there are two very important aspects of our culture that we include on Mondays. The first is Morning Circle. Morning Circle is really important. It's our school-wide family meeting. We've always done it for the 18 years that PATH has been in existence. Morning Circle is a live webinar for all of our children. We record them and we talk about our students of the week and our students of the month. We also share a quote and say our chants. Morning Circle on Mondays starts at 9. So please make sure your child is logged on to the webinar for Morning Circle every Monday at 9 o'clock. Comenzamos con los lunes y los miércoles, que son días en vivo. Nuestra escuela tiene dos partes de nuestra cultura importante, que son los círculos de la mañana y los círculos restaurativos. Estos son las piezas sociales y emocionales que son más importantes que nunca en este ambiente. El círculo de la mañana se ha hecho por los 18 años que PATH está en existencia. Es nuestra reunión familiar. Lo hacemos virtualmente a través de un webinar donde los niños tienen que entrar a las 9 y ahí discutimos anuncios importantes, un dicho que podemos discutir. También celebramos el estudiante de la semana y el estudiante del mes. Si se lo pierden, lo grabamos y lo ponemos en el website para que lo puedan ver cuando quieran. Pero a las 9, los lunes, los niños deben de estar en nuestra reunión familiar. Luego, a las 9:25 comienzan los círculos restaurativos. ¿Qué son los círculos restaurativos?
Son círculos donde queremos conectar con los niños y que los niños conecten con nosotros fuera de la vida académica. Hablamos de cómo estamos, con qué necesitas ayuda, discutimos diferentes preguntas y compartimos las respuestas juntos. Cada niño en PATH, todos los niños, tienen un círculo restaurativo y todas las maestras están asignadas a un grupo de niños, incluyéndome a mí, que tengo mi grupito los lunes con Ms. Daniel. After morning circle, at 9:25 is the second important piece of our PATH culture, which are restorative circles. Now more than ever, students are needing a safe space where they can talk about how they feel, especially during this time. That space, we made sure we created it in our virtual schedule. Every student at PATH is assigned to a restorative circle, and every teacher at PATH has one, including me. I have my special group with Ms. Daniel on Mondays. What do we talk about? Stuff outside of the classroom and academics. We answer questions about how we feel, what our preferences are, and also just to make sure we're connecting with students and they get to know us outside of being their teachers. Those start on Mondays at 9:25. The rest of the schedule is exactly the same on Mondays and Wednesdays. We start on Mondays with first period at 10:05, second period at 11. We have lunch from 11:45 to 1, and we have third period at 1, fourth period at 1:55, and fifth period at 2:50. School ends every day, Monday through Friday, at 3:35 p.m. Después del círculo restaurativo, tenemos los periodos que son idénticos los lunes y los miércoles. Primer periodo comienza a las 10:05. Segundo periodo a las 11. Entonces tenemos tiempo libre cuando queremos que los niños tomen su aire libre, que se relajen desde las 11:45 a las 1. A las 1 volvemos con tercer periodo. A las 1:55, cuarto periodo. Y a las 2:50 digo, quinto periodo. Escuela termina todos los días de la semana a las 3:35 de la tarde. So that's a Monday virtually in virtual school at PATH. Now I'm going to talk about Tuesdays and Thursdays. These are task-driven days. Ahora voy a hablar de los martes y los jueves, que son los días que los niños entran y todavía tienen escuela, pero tienen las tareas asignadas por los maestros que ellos pueden completar independientemente. First off, all students, it is a best practice to not wake up late on Tuesdays and Thursdays. That is the major reason why you start to fall behind. It's really important that you log into your classrooms at 9 a.m. Monday through Friday, and you should be doing two things during that half hour. Checking your email and making sure that you don't have any correspondences from your teacher, and also checking your calendar in case you have an appointment with a teacher on an asynchronous day, which is not uncommon. Sometimes kids need extra help with something and a teacher will say, I'll see you on Tuesday or Thursday at this time to give you some extra help with that. Primero que nada, los martes y los jueves son días donde los niños deben de levantarse temprano y deben de entrar a su correo electrónico a las 9. ¿Por qué? Para organizarse para el día. Así pueden chequear su correo electrónico si una maestra o un maestro le mandó un mensaje. Y también es importante chequear el calendario. ¿Por qué? Muchos padres me dicen, oh, mi niño necesita ayuda en esta clase. Muchas veces ya los maestros lo saben y le mandan una cita en un día asincrónico para tener ayuda especializada. No queremos que sus hijos se pierdan esa cita. Como no la pierden, con mirar primera cosa en la mañana a su calendario. After they check their email and get organized for the day, here's how I recommend your child do their work on Tuesdays and Thursdays. I recommend that they check into each classroom at the same time they would have that class during the day. So whatever your child's first period class is, they should log into that Google Classroom and complete the work for that day. That way they can make sure they never miss a class on an asynchronous day, they never get marked absent, and they always finish their work on time. Esta es la forma que yo recomiendo que sus hijos usen estos días. Yo recomiendo que ellos entren a la aula virtual a la misma hora que le corresponde ese periodo los lunes y los miércoles.
su primer periodo deben de entrar a esa aula y completar la tarea durante ese tiempo. Así se aseguran que no pierden una clase, lo marcan presente para cada clase y nunca se atrasan. Así que primer periodo, si tengo matemáticas, entro a esa aula, veo la tarea que me dejó la maestra y la completo. Si la completo temprano, muy bien, pero ya sé que a las 11, segundo periodo, si tengo ciencia, voy a entrar a esa aula para comenzar esa tarea. También así pueden terminar a las 3:35 y tienen el resto del día libre. The other thing I like about doing things that way, logging into your classroom the same time you have that class period, is that by 3:30 in the afternoon, you're done and you have the whole rest of your day to relax and work on any homework. So those are Tuesdays and Thursdays. I want to talk about Wednesdays now because they're a little different than Mondays, but in a very small way. Quiero enfocarme ahora en los miércoles porque son un poquito diferentes que los lunes, pero es un pequeño detalle que quiero que se den cuenta. Los lunes, los miércoles, en deber de círculos restaurativos tenemos Morning Group y Morning Group es una clase muy importante. On Wednesdays from 9:30 to 10, instead of restorative circles, we have Morning Group, and Morning Group is a class, and this is really important. It's important that your child logs in and does the work. Es importante que su hijo entre a esa aula y que hagan el trabajo para grupo de la mañana, que es Morning Group. Los restos de los periodos, los miércoles, siguen igual que los lunes. The rest of the periods on Wednesdays are the same as Monday. Last but not least, perhaps my favorite day is Tutorial Day, and I'm going to share why. Últimamente, quizás mi día más favorito es el viernes y le voy a explicar por qué. Porque como una madre, para esos padres que no saben, tengo 2 hijos en PATH, uno en 7º y uno en 8º grado. Usamos el viernes de una forma muy única que funciona para mi familia que quiero compartir con ustedes. In my household, for those of you who don't know, I have 2 sons that go to PATH, one in 7th grade and one in 8th grade. And we use Friday in our household in a unique way that really works for us. I hope I can share it with you today and that it works for you too. Los días viernes son días tutoriales y se pusieron en el horario virtual por una razón. Para esos padres que tuvieron sus hijos en PATH el año pasado, saben que el último periodo del día es tutorial, donde hacen su tarea y reciben ayuda. Nosotros removimos ese periodo por los días diariamente, pero lo combinamos para hacer un día. ¿Para qué? No es fuera de lo normal que un niño en la escuela intermedia le falta una tarea. Es parte de la vida. Pero poner los viernes es la forma que les ayudamos a ellos no atrasarse. Por eso es que te voy a enseñar una forma ahora de chequear las tareas de sus hijos para que ya el viernes, cuando ellos comiencen, tengan las tareas que les faltan listo. Así que pueden completar eso el viernes y pueden evitar atrasarse. For those of you who had your students or your children in PATH last year, you know that our last period is tutorial, and that period is a period where your child can do their homework or work on a project. What we did for the virtual season is take it out of every day and make it into an entire day. Why? Because we already know that middle school students sometimes miss work or sometimes turn in things incomplete. This day is in the virtual schedule to make sure your child is successful. I'm going to share with you in a second a way we use this day in my household to make sure that every Friday we know which assignments we have to make up so that we're always using Fridays to not fall behind in our classes. Falling behind in your classes or zeros is the #1 reason why students fail classes at PATH, both in the virtual period and in the regular traditional school year. La razón que esto es importante es porque también sabemos que los ceros o las tareas incompletas son la razón mayor que los niños fallan en sus clases, porque los ceros bajan el averaje. Y estos viernes están ahí para evitar eso. So, how can you help your child with virtual learning? It is much easier than you think. Así que, ¿qué puede hacer usted para ayudar a su hijo con aprendizaje virtual? Es mucho más fácil de lo que piensas. Son 2 cosas sencillas. Número 1, asegúrense que sigan el horario.
se hizo para que ellos tengan éxito. Una manera fácil que lidiamos con esto en mi casa, hacemos el sync entre el celular de mis hijos y el calendario Google que tienen en Google Classroom. Así los recordatorios les salen en sus propios teléfonos. Esa es la primera vez, es la primera manera, digo, que pueden ayudar a su hijo. The first thing you can do is make sure they follow the schedule. Does that mean you have to be telling your child it's 10:05, it's 11 o'clock? No, the easiest way we did this in my house, we asked my children to sync their Google Classroom with their cell phone. If your child doesn't have a cell phone, they can just make sure they're looking at the clock and logging in, and every now and then you can check on them. This is the best way they can make it to class on time. When their Google Calendar is synced with their cell phone, they'll get a reminder about 10 minutes before class that that period is about to start. Cuando el calendario de Google está sincronizado con el celular, ellos recibirán un recordatorio como 10 minutos antes del periodo que va a comenzar. Muy fácil, muy sencillo. The second way to help them stay organized, I'm going to show you in a second. La segunda manera que vas a ayudar a su hijo, si quieren organizarse, es chequear por tareas que les faltan con los siguientes pasos. I'm going to show you in the next couple of slides how you can check your child's Google Classroom for missing assignments and not stress them or yourself about completing those assignments by using Tutorial Fridays to do them. Voy a enseñarte en algunos pasos sencillos, no solamente cómo chequear por tareas faltadas, pero cómo evitar el estrés alrededor de las tareas faltadas y cómo ayudar a su hijo a completarla los viernes para que no se atrase. So here's the first step. Have your child log into Google Classroom. It'll look a little like what you see on your screen. Primer paso, díganle a su hijo que entre a su aula de Google. Si no se recuerdan de su contraseña, simplemente llama a Mr. Martinez y él te cambia la contraseña a lo que usted quiera. If your child by any chance doesn't remember their password, call us on the tech line. Mr. Martinez will reset it to whatever you want. When you get into their classroom, it looks a little bit like what you see on your screen. Step 2, segundo paso. Vayan al lado izquierdo de su pantalla a la sección To Do. Go to the To Do section on the left-hand side of your child's screen. That's going to show you all of the assignments that they have in all of their classes in one place. Eso te enseñará todas las tareas que tienen en todas las clases en un lugar. Next step, there are 3 columns or 3 sections in the To-Do section. You have assigned. Those tell you the assignments that your child has to do that day or that they have coming up. You have done, the assignments that your child has already handed in. But then you have missing. That's the column you want to look at, especially on a Thursday night right before Tutorial Friday. That will tell you in one place all the missing assignments that your child has, and guess what? That will help them figure out exactly what they're going to take care of on Friday for tutorial. Cuando entran a esta pantalla de To Do, van a ver 3 columnas. Asignada, que son todas las tareas asignadas. Completada, que es la última columna, pero la del medio es la más importante. Esa columna dice todas las tareas que faltan de todas las clases, pero en un lugar. ¿Por qué? Porque si miran esta pantalla cada jueves en la tarde o quizás el viernes en la mañanita, eso te dicen todas las tareas que tienen que terminar para el viernes tutorial. Si hacen esto todas las semanas, su hijo no se atrasará. Pueden usar ese día como se diseñó para ayudarlo a tener éxito. That way you can use your Tutorial Fridays the way it was originally designed for your child to be successful. This is, again, what I do in my household. Usually on Thursday evenings, so tomorrow evening, I'll be logging into both of my sons' Google Classrooms together with them. And I take a look at the same missing column. If they have any missing assignments, the first thing I do is that I don't overreact and I don't get upset. I simply say, great, these are the things we have to take care of tomorrow. The first time they were a little nervous about it because they thought, oh, I was gonna have a heart attack because they're missing an assignment. But you know what? Once we get used to it, they know, okay, mom's just helping me get organized for Friday. Then on Fridays,
they go through these assignments and complete them. Now, if it's still missing on Friday evening, that's a different conversation. But what does this practice do? It takes the stress out of your conversation with your child. Instead of having to give them a consequence for not doing their work, you're helping them complete it and taking the stress away. La práctica que hacemos en mi casa que funciona para nosotros es el jueves por la tarde o el viernes por la mañanita. Entramos a la misma pantalla que le enseñé en el ejemplo. Y si hay tareas que faltan, y esto es lo más importante, no regaño a mis hijos. No le agrego más estrés. Simplemente nos organizamos para el día para que ellos sepan lo que tienen que hacer. Ahora, si esas mismas tareas faltan al fin del día del viernes, es otra conversación. Pero mirarlo antes de que viene el viernes ayuda a nosotros a tener una diferente relación con mis hijos. En deber de agregarle estrés, yo le estoy ayudando con quitarle el estrés, con ayudarle a organizarse para el día viernes. Así que se lo sugiero, funciona para nosotros y espero que los ayuden a ustedes. This is just a suggestion. We use it in my house. It works for us, and I hope that it works for you. Últimamente, this is the last part of my presentation. What do I do if my child has fallen too far behind? ¿Qué puedo hacer si mi hijo o mi hija está muy atrasado? No sé cómo van a entregar todas las tareas que les faltan. No se paniqueen. Don't panic. We have an opportunity for you, a credit recovery opportunity for you that will help your child get back on track. Tenemos una oportunidad para recuperar ese crédito para que sus hijos se pongan al día, pero solamente funcionará si desde ese día adelante ellos siguen haciendo lo que tienen que hacer para mantener ese grado. Si no, si vuelven a los malos hábitos de antes, le va a bajar su grado de nuevo. If your child takes this opportunity, but then goes back to the same bad habits that made them fail that class, it won't help them. But if your child does take this opportunity that the team's going to share with you, and from that point forward, they do the right thing and they try their best, this can really help them. I'm going to give the screen back to Ms. Newman so that she can share this opportunity with you. Voy a dejar que Ms. Newman comparta su pantalla de nuevo para que ella pueda compartir esta oportunidad con ustedes. Gracias por su atención. And that's it for me. All right, thank you so much, Ms. Clark. That was wonderful information. One thing that I did want to mention before we move on, since we're talking about the room, is I need to ask that parents encourage your student to turn in the completed assignment, and please blank assignment, because that is a possible thing that students are able to do, and we just they just won't receive a grade for that assignment. So please, when you're helping your student, that you are just, you know, questioning them and asking them, now you did the assignment, right? And the assignment was not blank. So please help us with that. Un anuncio más para nuestros padres muy importantes. Por favor, padres, asegúrense cuando su estudiante esté entregando la tarea, que la tarea esté completa y que esté adjunta. Existe la manera de darle clic a entregado y el trabajo aparece como que ha sido entregado. Pero si no adjuntó el trabajo o el comprobante de la tarea a esa asignatura, solo le va a llegar una pantalla en blanco a los maestros y no le pueden dar una calificación por eso. Así que por favor asegúrense que esté completa la tarea, todas las instrucciones siempre están allí y que adjunten el trabajo antes de darle clic a Turned In, que es entregado. Thank you, Ms. Romero. So now we're going to talk about credit recovery for 6th grade. And as Ms. Clark mentioned, this is an opportunity for your student, if they did not pass, that means they had below a 70, for them to recover their failing grade up to a 70. So it gives them a fresh start going forward to this next 4.5 weeks. So for the 9 weeks progress report, we're trying to help them reset so that they're starting out in a place that is not overwhelming for them.
Mr. Ravala already mentioned his credit recovery assessment will be held tomorrow. And Mr. Ravala, are you able to tell me what time your assessment is tomorrow? I know you're having a live. Yeah, that's during the day they can take, because I'll be assigning them by 9 o'clock in the morning. So over the day they can take any time, Ms. Newman. Yes. Okay, good. So Mr. Ravala's assessment is tomorrow, and they have all day to complete it. Communicated this with them earlier this week. So they are aware, they do, and they know what the assignment is, and it's happening tomorrow. Do you want to do this part, Mr. Romero? Okay, we'll do it one by one. Okay, esto es como recuperar crédito. Si su estudiante no va tan bien en algunas de sus clases, por la razón que sea, esta es una oportunidad para que su estudiante se recupere y esté al par, que tenga una calificación que está pasando la clase. Para pasar una clase, la calificación mínima es de 70. Entonces, si su estudiante tiene una calificación más bajo de 70, puede aplicar a esta recuperación de crédito. El propósito de esto es simplemente, ya pasaron las primeras 4 semanas y media de clases. Queremos que para el siguiente Progress Report, el reporte de progreso que se mande a casa a las 9 semanas, que no se sientan estresados por todo lo que ya pasó. No queremos que regresen y hagan todos los trabajos que quizás perdieron, pero que hagan uno de cada materia. Es un trabajo un poco más completo de los demás, más importante que una tarea. Queremos que le echen ganas porque este trabajo va a incluir todo lo que han visto hasta ahorita, pero si hacen buen trabajo en lo que entregan, entonces les va a ayudar a subir la calificación hasta un 70. Todas las materias van a tener una oportunidad para recuperar el crédito. La primera siendo matemáticas con el señor Rábula. Para él va a ser el día de mañana. Entonces tienen todo el día de la escuela para completar este trabajo el día de mañana, pero solo va a ser mañana. Así que si necesitan que recuperar crédito para matemáticas, estén seguros de hacer eso el día de mañana. All right. For Ms. Weemat's advanced math, she has already communicated to her students who need to do the credit recovery assignment that they'll be completing an IXL, and they will arrive at 1 score, and this will be due by October 2nd at noon. Para matemáticas avanzadas con Ms. Wemet, también tienen un trabajo, van a hacer un diagnóstico de IXL, así se le denomina al trabajo. Van a sacar una calificación o un puntaje de este trabajo y lo tienen que completar antes del 2 de octubre al mediodía, lo cual es 1 minuto después de las 11:59 a.m. Es el mediodía, antes de eso tiene que estar completo. Okay, and for our ELA teachers, they are both offering a credit recovery assignment. Ms. Parker's assignment will be due October 9th at noon, and she is going to administer that through Google Forms. And Ms. Pope's assignment, she will offer a live help session, and she'll be communicating that to students when that help session will be. Para las materias de inglés, si tienen a Ms. Parker como maestra, el trabajo para recuperar la asignatura va a ser por medio de Google Forms. Es una forma donde se pueden hacer como pruebas o evaluaciones. Esa tiene que estar completada antes del 9 de octubre a mediodía. Si tienen a Ms. Pope como maestra, entonces va a ser una sesión en vivo con la maestra. La maestra les va a dar más información de cuándo va a ser esta sesión en vivo y los va a mantener informados, pero tienen que estar allí en esa sesión para recuperar el crédito. All right, and Ms. Thornton is offering an asynchronous assignment that will be due next Friday, October 9th. And she'll be talking to students about the assignment that she's offering and making sure that they have materials they need to complete that. Para ciencias va a ser un trabajo que se tiene que completar en un día, ya sea martes o jueves, pero la fecha de entrega, la última fecha de entrega, es el próximo viernes 9 de octubre. Okay, and my social studies recovery assignment is actually taking place tomorrow morning at 10:45 a.m. So that's tomorrow, October 1st. Students are going to join me in a live help session. I have already sent the information to them. That we talked about this on Monday of this week. Materials they need. They're going to retake the Unit 1 test.
I have given them a copy of the test prior to this, as well as study materials. So warning. And so if they tell you I'm getting on a live call for social studies, that's what that's about. Para estudios sociales con Ms. Newman, el trabajo para recuperar el crédito va a ser el examen que tomaron de unidad 1, lo van a volver a tomar. El día es mañana a las 10:45 de la mañana. Así que si su estudiante le dice que se tiene que conectar el día de mañana a las 10:45, es cierto. Va a ser en vivo, lo cual significa que la maestra los va a estar vigilando. La maestra les proporcionó a todos una copia del examen, así como el material para estudiar para este examen. Así que todos los estudiantes ya deberían de estar preparados para hacer este examen si es que quieren tomar esa opción. And I think one other thing that I wanted to communicate to parents is, if it seems like a lot, if it seems like a lot of dates and a lot of deadlines and a lot of assignments, part of what we want your student to do is work on themselves, communicating with their teachers. If they need any help with this, any questions about it, they need to reach out to us, but they also need to be present in our classes. It's really, really important that you're encouraging your student to be in those live classes that we have Monday and Wednesday, so they don't miss any important information like this. Ok, entonces, si su estudiante se siente abrumado, si ustedes ven que son muchas fechas y se están quizás desorganizando o se están estresando, una de las cosas que el equipo de sexto grado se quiere asegurar de que sus estudiantes se comuniquen con sus maestros. Así que si necesitan que pedir ayuda, necesitan un poco más de apoyo. Para eso están los maestros, pero necesitan que comunicarse y avisarles a ellos. Es una parte muy fundamental, simplemente saber cómo comunicarse con adultos y pedir ayuda cuando lo necesiten. La segunda cosa es que tienen que atender clases todos los miércoles y todos los lunes, que son los días sincrónicos. Solo hay 2 clases en vivo a la semana, así que pierden bastante cuando no están allí, especialmente información, otras cosas que les pueden ayudar para que estén más preparados. Así que, por favor, lo más que puedan, asegúrense que sus estudiantes estén conectados durante las clases. And now we have a I'm sorry, I just want to make one more comment about this. I just want to remind our parents that we have class Monday through Thursday, every day. Quiero recordar a los padres que sí tenemos clases lunes a jueves, todos los días. La única diferencia es que lunes y miércoles son sincrónicas, martes y jueves asincrónicas, son 2 diferentes formas de clases. So please make sure your child is logging into Google Classroom every day, Monday through Friday. Thank you. Thank you, Ms. Clark. All right, we have a word from Dr. Perry on map testing, so I'm going to turn it over to her. All right. Because we have a very interesting school year this year, we will be conducting map testing while the students are at home. So that means that we really need your help to make this a success. Ok, como este año las evaluaciones de MAP van a estar hechas desde casa, estamos contando mucho con la ayuda de los papás, así que por favor ayúdenos para asegurarnos que tengamos éxito en estas evaluaciones. So first of all, what is MAP? MAP helps teachers understand what students know today, so the goals can be set to help improve their growth. Students cannot pass or fail this test. ¿Qué es el crecimiento MAP? El crecimiento MAP ayuda a los maestros a entender qué es lo que sus estudiantes saben el día de hoy para que puedan poner metas en pie y que les ayude a lo largo del año. Los estudiantes no pueden ni pasar ni reprobar este examen. This test will not affect their grades. The results will be used to help teachers plan what they're going to do next. It is normal for students to only answer about half of the questions correctly, so please do not help them. Este examen no afecta las calificaciones de los estudiantes. Los resultados simplemente son utilizados para decirle a los maestros con qué deberían de seguir su plan instruccional.
Es muy normal que los estudiantes solo contesten la mitad de las preguntas correctamente, así que por favor no les ayuden. Given the challenges of learning from home, MAP growth test results will be very helpful for us this school year. It will help us learn what gaps our students have due to the remote learning. Especialmente dadas las circunstancias en las que tenemos este semestre, los resultados del MAP van a ser sumamente importantes para nosotros saber qué es lo que necesita su estudiante este ciclo escolar. Estos resultados nos van a ayudar a saber qué es lo que ya saben y qué es lo que están listos para aprender. So testing begins on Tuesday and it'll run about a month. The students will be testing in groups of 9, but they will only test one day each week. The first week we will do reading, so next week is reading. The week after that will be math, then language use, then science, and the last week will be used for makeup test. We test students on Tuesday, Thursday, and Friday, and remember your student will only test one of those days that week. There are 4 testing sessions. The first one starts at 8:45. It goes from 8:45 to 10. The second session is from 10:15 to 11:30. The third from 11:45 to 1. And the fourth session from 1:15 to 2:30. Este es el plan de PATH para estas evaluaciones. Los exámenes de MAP van a empezar el martes 6 de octubre y van a terminar también un martes 10 de noviembre. Los estudiantes van a hacer estas evaluaciones en grupos de 9, todo completamente virtual. Los estudiantes toman una evaluación, un examen por semana. Entonces, la primera semana, el 6 de octubre, la semana del 6 de octubre, tienen el subject, la materia de lectura. La semana del 13 de octubre, matemáticas. La semana del 20 de octubre, el uso del lenguaje o inglés. La semana del 27 de octubre, ciencias. Y la última semana, 3 de noviembre, son los make-up. Si es que se le pasó a alguien a hacer un examen, hubo una emergencia, ahí es cuando se van a hacer esas evaluaciones. Por último, vamos a estar haciendo estos exámenes los días martes, jueves y viernes. Hay 4 sesiones cada día. La primera sesión de 8:45 a 10 de la mañana. La segunda sesión de 10:15 a 11:30. La tercera sesión de 11:45 a 1 de la tarde. Y la última, la cuarta sesión de 1:15 a 2:30 de la tarde. So how can you help us? First, there were a few documents that we mailed out to you with the progress reports. Please sign those and return those back to PATH. Also, in morning group, students learned their schedules today. They also learned how to log into the MAP system. Please make sure that they write down their MAP testing schedule and log into their session next week. So the same time they will log in next week is the same time they'll log in each additional week. So if their testing session on Tuesday starts at 8:45, that means that the next Tuesday they'll log on at 8:45 and so on. Please help us make sure that students are in a well-lit room and they do not have any other electronic device other than a Chromebook in front of them. ¿Cómo es que ustedes pueden ayudar? Hay ciertos documentos que mandamos junto con las calificaciones a casa. Hay 2 hojas que tienen que regresar. Por favor, fírmenlas y regrésenlas a PATH. Una de esas 2 hojas tiene un área para sus estudiantes que ellos firmen. Por favor, también que ellos firmen donde se le indica. Los estudiantes el día de hoy, durante su clase de Morning Group, recibieron en primero su horario del schedule de MAP y aprendieron cómo meterse a iniciar su sesión para el programa que vamos a utilizar la próxima semana en exámenes. Por favor, ayúdenos a asegurarnos que los estudiantes tengan un cuarto libre de distracciones, que tengan buena luz y que no tengan ningún aparato electrónico aparte de la computadora que se les prestó de PATH. Entonces, ningún celular, ya sea inteligente o no inteligente, ningún reloj inteligente, ningún iPad, ninguna tableta, ningún iPad, cualquier aparato electrónico que no sea la computadora de PATH queda estrictamente prohibido. And if your student missed morning group this morning, they need to make sure to contact their teacher because that means that they missed the instructions for how they're supposed to log in to the testing sessions. Si su estudiante no entró a Morning Group esta mañana,
tiene que asegurarse de que contacte a alguno de sus maestros, porque eso significa que no recibió las indicaciones de cómo iniciar sesión y no va a poder hacer el examen la próxima semana. Así que por favor que se comunique con un maestro para que se les pueda dar las instrucciones y se le explique cómo entrar al sistema. All right, so we're going to talk about what they should do before test day and on test day. Before test day is pretty easy. They need to make sure that they have an internet connection and that their device is charged. They can also practice the test at practice.mapnwea.org. Así que vamos a ver las cosas que tienen que hacer antes del día del examen y el día del examen. Antes del examen, lo que necesitan que asegurarse es que su computadora tenga una conexión al internet y que esté completamente cargada. Fuera de eso, pueden practicar el examen en la página de practice.mapnwea.org. Lo demás nos hemos encargado de hacerlo para ustedes. On test day, you need to make sure that your student is away from as many distractions as possible. They need a quiet testing environment. They need to log onto their PATH-issued Chromebook. They will connect to Microsoft Teams, and then they will make sure that they do not do anything else until they are told to do so by their examiner. They need to make sure that they follow all of the instructions given by the examiner. El día del examen, minimice las distracciones para usted y para su estudiante lo más que sea posible. Por favor, proporcionen un lugar silencioso, sin ruidos ni distracciones, donde puedan hacer el examen, que entre a su computadora de PATH y luego se tiene que conectar a Microsoft Teams, que es el programa que estamos utilizando, uno de los programas para hacer esta evaluación. Tienen que entrar por medio de la invitación que les envió o les va a enviar los maestros. Por favor, asegúrense que hayan podido iniciar sesión a Google Teams y después esperen para cualquier otra indicación que les dé la persona que les va a estar haciendo el examen o el maestro que va a estar vigilando. A very important note, if your student receives reading accommodations through their IEP, their 504, or their ELTPC plan, this means that they will need headphones in order to take the test. If you need headphones, please contact the school. Una nota muy importante. Si su estudiante recibe acomodaciones donde se le leen cierto texto en voz alta y así está documentado en su plan individualizado, IEP, el 504 o el plan EL, van a necesitar audífonos para tomar este examen. Si no tienen audífonos, por favor comuníquese con nosotros. Nosotros les podemos prestar unos, pero va a ser necesario para hacer el examen. So I know that there are probably a lot of questions, and we do have documents on our website that have been translated into Spanish, and they're also in English there's some answers to questions that you may have, but we do want to highlight some very important ones in this presentation. What if your student has to use the restroom during the test session? Students cannot leave the camera view during the test session. There is time before the test session starts for them to use the restroom, but if they leave the camera view during the testing session, their test will be invalidated. If you do not have internet service, please let the school know immediately. If you experience a power outage or your computer screen freezes, raise your hand if you can, or let your teacher know in the chat feature, and then please call the tech line immediately. Ok, a continuación son algunas preguntas que se pueden preguntar comúnmente y tenemos la respuesta para ustedes. En nuestra página de PATH tenemos una lista completa de más preguntas muy comunes. También han sido traducidas al español, así que por favor entren a nuestra página de PATH. Hay una sección que dice Map Test y si entran allí van a ver más detallada información con más de estas preguntas. Pero aquí hay tres sumamente importantes. La primera es, ¿qué pasa si necesita el estudiante que utilizar el baño durante el examen? El irse de la pantalla por cualquier motivo, esto incluye ir al baño, queda estrictamente prohibido, lo cual significa que no lo pueden hacer. Si el estudiante se va de la pantalla o le apaga la pantalla o quita su imagen de video,
su examen puede ser inválido y no cuenta la puntuación. ¿Qué pasa si no tengo servicio de internet en casa? Por favor, déjenos saber inmediatamente, llamen a la escuela y avísenos. ¿Y qué pasa si se llega a ir la luz? Si se me frisea, se me congela la pantalla de la computadora durante el examen. Por favor, intenten levantar la mano, ya sea en la pantalla, o van a tener un botón en la computadora que dice levantar la mano, le dan clic a eso y esperen las indicaciones del maestro que está en línea. También pueden llamar a nuestra línea que tenemos de ayuda técnica, tecnológica, y avísenos lo más pronto posible. And I mentioned this a second ago, but it's so important that we have to mention it twice. What if I turn off my web camera? Students are not allowed to turn off their web camera at any time during the testing session. If they do, their test will be paused immediately and their score may be invalidated. What if they leave the testing area or they are no longer in the view of the test examiner? If they leave the testing room at any time during a test session, the test will be paused and their score will be invalidated. Some parents have questions about if they don't want their students to take the test remotely or if there's a face-to-face option. During this period of virtual learning or remote learning, students must take the test virtually. Ok, unas preguntas más. La primera pregunta ya la hicimos, pero es tan importante que la tenemos que volver a mencionar. Entonces, ¿qué pasa si apago mi cámara? Si usted apaga la cámara, si su estudiante apaga esa cámara, su examen en primera va a ser pausado por parte del maestro y su puntuación puede ser que sea inválido, así que no va a valer. Por favor, tienen que mantener esa cámara encendida enfrente de su estudiante a todo momento. Tenemos que poder ver que su estudiante esté enfrente de la cámara. ¿Qué pasa si me voy del área o ya no estoy enfrente del maestro que me está haciendo el examen? ¿Qué pasa si me voy sin permiso? Igual, no importa el motivo, no importa si es ir al baño, si usted se va de la cámara, va a ser inválido esa puntuación. ¿Qué pasa si no quiero que mi hijo haga el examen de casa? O existe alguna opción de hacerlo en persona? Por el momento no existe. El distrito completamente está en aprendizaje virtual, así que todas las evaluaciones de MAP se están haciendo desde la casa. Y va a haber una opción de cara a cara para el MAP en otoño. Puede ser que el distrito apruebe un módulo de aprendizaje híbrido durante el otoño. Y si eso llega a ocurrir, van a tener la opción de hacerlo de casa o cara a cara, dependiendo de la opción que usted escoja para su estudiante cuando empiece ese módulo de aprendizaje. If you have any other questions, you can go to our website. When you open our website, there's a banner at the bottom that says MAP testing, and it'll have all of the frequently asked questions. It'll also have some information about how to get your student logged into MAP testing, and you can also call the school if you have any questions. This video will be posted tomorrow so that if you need to watch it again, it will be available. Si tienen más preguntas, por favor, primero, antes que todo, visite nuestra página de internet. Hay más información del MAP y más preguntas comunes en el área. En la página inicial, en la parte de abajo, hay una sección que dice MAP. Entonces, entren allí para ver más información detallada. Si aún tienen más preguntas, por favor, llamen a la escuela, díganos sus preguntas para que nosotros les podamos ayudar. Si van a tener que regresar y quieren volver a ver esta información, fue grabada esta sesión y la vamos a poner en línea, así que cuando esté publicada les vamos a avisar, pueden volver a ver el video. Thank you very much. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Thank you to everyone. That is the end of our presentation tonight. I want to shout out our parents. We have so many parents on the participation list. Quiero decirle gracias a nuestros padres. Tenemos tantos padres con nosotros ahora.
Gracias por mantenerse en la reunión para toda la información. Una gran gracias a nuestro equipo. A big thanks to our 6th grade team that I introduced in the beginning. Also, Mr. Payne, who's joining us, Ms. Daniel, Mr. Romero, and Dr. Perry. I hope everybody has a good night and we will see you soon. Espero que todo el mundo tenga una buena noche y nos vemos pronto. Mucho amor, muchas bendiciones y cuídense. Lots of love and blessings and take care. Bye. Good night, everybody.